Con Susana Pérez de Bries vamos a descubrir en Más de lo que ves que detrás del talento, detrás de los líderes que manejan el mundo y de los equipos que los rodean, hay algo que comparten todos: las personas. Hoy nos acompaña en Más de lo que ves Susana Pérez de Bries. Susana, ¿qué tal? Bienvenida. Bueno, pues muy bien, muchas gracias. Susana, a ver, eres directora del área de liderazgo en Talengo, multipremiada, has estudiado psicología, recursos humanos, máster en recursos humanos. ¿Tú cuando le tienes que explicar a alguien por primera vez a qué te dedicas? ¿Qué cuentas? Pues mira, me encanta que me hagas esa pregunta porque es una de las preguntas que mi marido muchas veces hace. Dice, yo no sé cómo te presento a la gente cuando me pregunta y tengo que explicar qué haces, ¿no? Claro. Entonces, bueno, no siendo fácil la respuesta, si yo me pongo a pensar, por ejemplo, si se lo explicase a mi abuela, quizás lo que le diría sería, pues mira, abuela, yo de lo que me encargo es de en las empresas hacer que los jefes sean un poquito mejor, un poquito líderes, pues para hacer que las personas se sientan pues escuchadas, que se sientan motivadas, que se sientan valoradas en lo que pueden aportar en sus diferencias. Que entiendan que al final, cuando trabajas con equipos y con gente muy diferente, pues lo que haces es aportar un gran valor, ¿no? Y al final, pues ayudar a las organizaciones que en este mundo tan loco, ¿no? Pues bueno, saber que se pueden hacer las cosas de una manera en la que se genera un impacto positivo y se puede generar valor de muchas maneras, no solo económicamente. Entonces, bueno, así, no sé si es un resumen, no, pero así lo explicaría. No, pero está muy bien explicado y al final aportas valor a lo que yo creo que es fundamental en tu caso, ¿no? Porque hablamos de psicología, hablamos de recursos humanos, hablamos de liderazgo, de organizaciones, hablamos de personas al final, ¿no? Te dedicas a estar con personas y enseñarles a las personas a hacer lo suyo un poquito mejor. Y mejor para las otras personas, ¿no? Eso es. O sea, de hecho, muchas veces yo digo que nos dedicamos a hacer, y me dedico en las empresas a hacer y a enseñar a las personas cosas que en el fondo deberían venir de serie, ¿no? Yeah. Pero bueno, al final la vida, cuando crecemos, en nuestra educación, en nuestras experiencias, pues resulta que a veces tenemos bloqueadores y entonces pues me dedico a desbloquear eso que no nos deja ser lo humanos que somos naturalmente, ¿no? Una de las máximas que aplicas tú, supongo que porque vienes de la psicología, es lo de la escucha activa. Claro, para que esos líderes y esos jefes de los que tú hablas sepan bien lo que tienen que hacer, primero te tienen que escuchar a ti, pero sobre todo luego ellos tienen que aprender a escuchar, ¿no? Es un poco la doble mirada. Sí. Fíjate, yo diría que más que escucharme a mí, que también depende un poquito por favor, ¿no? lo que vamos a hacer, ¿no? Claro, depende un poquito el enfoque de trabajo. Pero es ayudarlas a escuchar de verdad. O sea, más que escucha activa, que está muy bien, yo diría un nivel de escucha empática. Empática. El ser capaz de colocarte los zapatos de otra persona, en entender que su realidad puede ser muy diferente a la tuya y el respetar que hay muchísimas formas de ver el mundo y que desde ahí es donde empiezas a construir realmente pues un equipo que genere valor, que aporte puntos de vista, porque al final, honestamente, en la sociedad en la que estamos no estamos muy acostumbrados a que nos escuchen. No. Y cuando te encuentras con una persona que te escucha de verdad delante de ti, algo cambia. Yeah. En tu relación y cambia realmente en el nivel de conexión que tienes con esa persona. Y para cambiar también hace falta flexibilidad mental, ¿no? En unos y en otros, que esto es algo de lo que también hablas mucho. Sí, bueno, la flexibilidad mental es fundamental, porque al final si pensamos que, bueno, pues nos ha tocado vivir una sociedad bastante complicada, ¿no? No sé si incertidumbre es la palabra o mundo de locos. El caso es que en esta sociedad es todo un constante cambio, una constante evolución, que no deja de ser parte de... Muy rápido, ¿no? Todo muy rápido, que es parte de la naturaleza humana, pero al final es algo que nos requiere estar constantemente evolucionando con respecto al cambio que tenemos alrededor. Entonces, si nuestra mirada o pensamos que no podemos cambiar, tenemos una mirada, una mentalidad fija que se dice, en el que las personas pues, nos decimos cosas como, bueno, yo soy así y yo no puedo cambiar. Bueno, esa frase pues, mata cualquier tipo de posibilidad de cambio. Entonces, desde ahí es muy difícil que tú puedas aprender en el camino, aprendas a través de tu experiencia, de los fallos, de los errores o de la curiosidad de que las cosas se pueden hacer de otra manera. Entonces, tener una mentalidad flexible implica ser consciente que las personas podemos cambiar, porque
nuestro cerebro hay un concepto maravilloso que es la plasticidad neuronal, que existe, ¿vale? Que existe. Para los que tienen dudas, se puede. Existe. O sea, el cerebro no solo puede regenerarse, todo lo que son las neuronas del cerebro, sino que además se establecen conexiones entre las neuronas constantemente. Entonces, si tu cerebro puede, significa que tú puedes. Entonces, pensar que podemos cambiar, evolucionar, más que cambiar, evolucionar otra versión, ¿no? Sí. Conservar un poquito de esencia de lo que somos, pero evolucionar un poquito más allá es fundamental, ¿no? Y antes decías que, claro, que a veces tenemos bloqueadores, a veces parte de la infancia que no tenemos a lo mejor todos los recursos o no los hemos tenido a nuestra disposición. En uno de tus posts de Instagram leí que una vez, por circunstancias personales, no sé si era un cole, percibiste la importancia de las emociones en los niños y cómo muchas veces somos los padres los que a lo mejor no tenemos, queremos enseñarles a nuestros hijos la parte emocional, pero a lo mejor nosotros tampoco tenemos las herramientas. ¿Cómo gestionamos eso? Volvemos al mundo de locos, supongo. Completamente. Bueno, es que al final tenemos un gran impacto en nuestra educación, la vivimos las personas y esa educación es algo que sigue presente, ¿no? Cuando somos adultos. El cerebro se construye de fuera hacia adentro. Tú aprendes a conectar con otras personas, a entender tus emociones por la clase de educación que te da tus padres. Tus padres hacen lo que pueden. Sí. Lo Tampoco mejor que saben. No es cuestión de andar ahora, volver a tus padres y decirles, ¿qué hiciste conmigo? No se trata de eso, ¿no? Cada uno, oye, pues tiene sus experiencias. Pero es cierto que esa educación, esa forma de entender tu mundo emocional, de sentirte querido, validado, respetado lo que tú eres, va conformando una identidad y una forma de ser y estar en el mundo pues que te puede hacer en un momento dado más resiliente o te puede hacer precisamente que ante determinadas circunstancias del entorno algo en ti no sabes por qué, pero te salta. Y no sabes por qué y no estás bien, ¿no? Yeah. Y eso viene un poquito de todas estas experiencias más del pasado. Bueno, vamos a hablar de liderazgo, que es una de las claves de tu existencia profesional. Vamos a hablar de liderazgo inclusivo. Dices que el liderazgo inclusivo, quiero leer la frase exactamente, se consigue cuando las personas no tienen que estar midiendo lo que son. Sí, una parte muy importante tiene que ver con eso, porque al final ejercer un buen liderazgo significa ejercer un liderazgo auténtico. ¿Qué significa esto? Ser quien tú eres, ¿no? Al final las personas tenemos tenemos un sensor, ¿no? Tenemos un olfato especial para identificar la falta de autenticidad y la falta de coherencia de las personas. Entonces tú cuando estás delante de alguien muchas veces no sabes por qué, pero algo te rechina, algo no encaja, no te convence y es porque estás identificando esa falta de coherencia. Entonces el primer punto para confiar en alguien es precisamente que percibas esa autenticidad, ¿no? Si tú tienes un líder, tu jefe, tu responsable, y tú ya no estás percibiendo esa autenticidad, mal asunto, ¿no? Pero es que además, para ese ejercicio del liderazgo inclusivo, en el que lo que se trata es de valorar la diversidad de perspectivas y la diversidad de talentos que tienen las personas, si no empiezas por ti mismo y precisamente por valorar eso que te hace único, singular, diferente, pues difícilmente lo vas a valorar en los demás, ¿no? Ya, es verdad. ¿Cómo haces entender a los demás que esta diversidad, que este liderazgo inclusivo, que es un activo verdaderamente para una empresa y que no es simplemente un discurso vacío, que no es algo que tengamos que decir porque ahora queda bien, sino que verdaderamente repercute para bien en las empresas en las que te desenvuelves? Pues así es. Bueno, podríamos hablar de multitud de estudios, ¿no? que hay y que realmente están devolviendo por qué pues contar con equipos diversos es una fuente de valor en la organización. Hay un business que es muy claro, hay un tema relacionado, pues por un lado con un imperativo de justicia, si lo quieres llamar, que es el hecho de decir que, bueno, pues al final vivimos en una sociedad diversa y las organizaciones tienen como una responsabilidad de reflejar esa diversidad que existe en el entorno. Y luego eso además repercute en que eso hace a las empresas atractivas, porque cuando tú eliges una decisión de compra o cuando eliges por qué quieres trabajar en una empresa, uno de los aspectos importantes que cada vez se valoran más es, oye, pero esta empresa me representa a mí, los valores que tienen son los que yo busco, me voy a sentir valorado o apreciado si yo entro a trabajar en esa empresa. Claro. Entonces, eso es una realidad. Lógicamente, luego
tenemos la suerte de que los países occidentales pues cada vez hay más regulación que aboga porque hay una igualdad, ¿no? Y entonces eso es un requerimiento que hay que cumplir. Visto desde ahí, lo bueno que hace es que promueve, impulsa que quizás aquellas empresas, organizaciones que no hayan puesto mucho el foco en fomentar la diversidad, pues empiezan a moverse en esa dirección. Entonces es una palanca que ayuda a crear cultura. Está muy bien lo de la representación también. Completamente. Y hablando de representación y sobre todo de referentes, hay algo que tú haces que a mí me ha llamado mucho la atención porque me parece muy válido, que es lo que se llama el mentoring inverso. Esto es... Bueno, al final todo tipo de mentorings, el mentoring inverso en el que tienes personas más junior que están formando o facilitando su formación a gente más senior, que es un poquito diferente al mentoring más habitual, ¿no? Que estás acostumbrado, pues tienes a una persona senior y entonces pues transmite sus conocimientos. Eso es una forma muy buena, sobre todo, de promover la diversidad generacional. Es una de las fuentes de diversidad pues más importantes en la organización. Para empezar, es la variable de diversidad por la que todos vamos a pasar, afortunadamente. Ojalá claro. Pasemos por ahí. Pero ahora mismo vivimos en un periodo con 4 generaciones en los entornos de trabajo. Que al final cada uno viene con unos valores, unas formas de ver el mundo. Sí. Y la diversidad, si no se gestiona de manera inclusiva, increíblemente es fuente de conflicto. Más que fuente de valor, que es lo que persigue la diversidad, ¿no? Entonces, este tipo de mentorings lo que promueve, más allá de la transferencia de conocimiento y de poder enseñar a las diferentes generaciones diferentes formas de ver el mundo, es romper etiquetas y estereotipos. Ayudar a que diferentes generaciones puedan trabajar pues, de la mejor manera posible, que es aportando todo el valor que cada una de ellas trae. Claro, y siendo conscientes de ello, claro, porque muchas veces esto ocurría de manera natural, pero si no eres consciente tampoco te sirve del todo. Claro. Tú puedes ver a una persona mayor o a una persona joven con una idea interesante, pero si no la percibes como interesante porque no te lo han enseñado, tampoco, claro, los prejuicios están ahí. ¿Y el liderazgo sostenible? ¿Qué es esto? Porque es verdad que la palabra sostenible la escuchamos mucho y más o menos sabemos todos lo que es, pero vinculada al liderazgo, ¿en qué consiste? No, es fundamental. Yo creo que la palabra sostenibilidad, como muchas veces ocurre, parece que está un poco manida, ¿no? Pero en este caso, al final, si miramos en la importancia que tienen las organizaciones de ser catalizadores de cambio, piensa que en el pasado no había precio al agua, a los árboles, ¿no? Las organizaciones eran como parte del problema y ahora se les exige ser parte de la solución. De hecho, tienen una capacidad pues, económica de recursos que muchas veces no tienen los gobiernos, ¿no? Pero claro, para hacer que esto sea una realidad, tú necesitas contar con personas que crean firmemente en ello, ¿no? Con líderes que muevan a la organización y sepan liderar de una manera que esa estrategia de sostenibilidad sea real. Y eso tiene que ver mucho con, bueno, pues con que te mueva esto, es decir, con propósito, tiene que ver mucho con liderar con valores y hacer que la gente pues le mueva este propósito y esté alineado con tus valores. Y curiosamente la inclusión que estábamos hablando antes, por ejemplo, es uno de esos pilares que tiene que ser parte de un líder sostenible. Claro. Necesitas contar con todas las mentes para favorecer la innovación. Y es muy difícil generar una estrategia de sostenibilidad, bueno, por no decir imposible, si no hay una transformación y esa transformación del negocio siempre conlleva una innovación. Entonces necesitas contar con esa inteligencia colectiva y todas las mentes que hay ahí. Entonces es un líder sostenible que gestiona el cambio, que tiene esa apertura hacia el cambio, que tiene en cuenta las diferencias, que se conoce, ¿no? Esa parte más de emociones, esa parte más de romper esos bloqueadores que hablábamos antes y que hace que al final tú estés en una condición de poder acompañar a otras personas, ¿no? Cuando alguien nos escuche que es que yo no sé si de pequeño alguien quiere ser líder. O sea, la gente quiere ser director de empresa, la gente quiere ser líder. Yo no, desde luego. Claro, entonces, ¿cómo ha sido tu camino hasta llegar aquí para que tú también seas líder para formar a otros líderes? Esa es la primera pregunta. Y la segunda es, ¿qué podemos esperar o qué tiene que hacer? Imagínate que nos está escuchando, ya no digo un niño, pero un chaval, un veinteañero que diga, no, pues a mí me interesaría ser líder. ¿Qué es lo que tengo que tener? Vamos primero con lo de tu caminito hasta llegar aquí, a hablar de líderes aquí hoy.
Bueno, pues es una gran pregunta. Yo desde luego cuando era pequeñita no me proponía ser líder de nada. A lo mejor lo eras de manera natural, eso ocurre también en los patios de los colegios. Puede ser, pero yo no creo, fíjate, vale. O depende del concepto de liderazgo para ti. Si hablamos de esos líderes informales, ¿no? Que influencian, que mueven masas, las típicas, los niños del colegio que van todos detrás, yo desde luego no era. No era lo que me caracterizaba. Pero siempre he tenido muy claro que yo lo que quería era ayudar a los demás. Por ejemplo, cuando empiezas a pensar en vocaciones, que además las vocaciones se generan desde muy pequeñitos, ¿no? Sí. Yo en esa ayuda yo hasta me planteaba ser médico, ¿no? Hasta que vi pues, una operación de un cerebro en la televisión, vi eso y dije, va a ser que no. Y entonces pues me terminé dedicando a la psicología, ¿no? Claro. Sobre todo Bueno, por el esa cerebro vocación. estaba ahí, claro. El cerebro estaba ahí, pero de otra manera, sí. ¿no? Entonces para mí era vocacional. Y precisamente el querer ayudar a los demás y las experiencias que te van pasando en la vida es lo que a mí me fue llevando poco a poco a decir de qué manera puedo contribuir y hacer pues que las personas puedan estar mejor, pero en este caso en el mundo empresarial, porque yo siempre digo que, y en realidad es el propósito que me mueve, que todos pasamos muchas horas en el trabajo y es una parte muy importante de nuestra vida. Entonces, ¿por qué estar mal cuando puedes estar bien, ¿no? Claro. Es un poco ahí el tema. Y eso es lo que a mí me ha movido para trabajar y para acompañar pues, a los líderes que al final es el grupo de personas que más impacto genera dentro de una empresa. Tú piensas que la razón principal por la que la gente se queda o se va de una organización es por tu jefe. Sí, desde luego. Entonces, el impacto que generan en eso, en generar un ambiente en que las personas se sientan satisfechas, comprometidas, incluso se sientan bien desde un punto de vista de bienestar. Porque los malos jefes también generan muchos problemas de otro carácter, ¿no? Sí, más físicos, más fisiológicos, mentales. Total. Entonces, el generar espacios sanos de compromiso, de satisfacción, que las personas puedan trabajar a gusto, no hay necesidad de estar mal, ¿no? Y a mí eso es lo que me mueve y los líderes tienen en sus manos eso y, lógicamente, pues en crear una cultura y en hacer que las empresas consigan sus objetivos, ¿no? Bueno, pues entonces si hay algún líder de futuro que le dé un poquito para atrás a esta conversación y escuche lo que acabas de decir, que creo que ya le has respondido. Sí, bueno, vale, gracias. Susana, vamos con el talento. A mí esto me interesa mucho porque, claro, cuando estamos con perfiles como el tuyo, que entendemos que eres una persona que ve talento en los demás, de hecho que busca talento, ¿qué se percibe? ¿Cómo tú ves que una persona dentro de un entorno empresarial, este sí que es talentoso, queda feo, pero este quizá no tanto? Bueno, ¿qué es talento, no? Ya, ¿qué es talento? Quizás es la primera pregunta. Es que para mí hay muchos talentos, ¿no? Cada persona tiene algo único que aporta y que puede ser fuente de valor dependiendo del contexto y donde estés, claro. ¿no? Entonces, para mí el talento es como una mezcla de eso que se te da bien con eso que te emociona, ¿no? Que te produce satisfacción, que está muy linkado con tu propósito, porque ahí es cuando hay una especie de... se produce, no sé definírtelo, es como... podríamos decirlo compromiso, pero en realidad es una energía, ¿no? Una energía como para actuar que ves y se percibe cuando estás con gente con talento y les ves en el día a día actuando. O sea, no solo son hábiles, sino que generan un impacto diferente y una influencia muy diferente a, pues, a lo mejor una persona cuyo talento, pues no digo que no tenga talento, pero a lo mejor no está en el sitio donde tiene que estar, ¿no? Y para ver talento en los demás, primero has tenido que percibir tu propio talento. ¿Has sido capaz de verte como una persona talentosa que ha tenido esta carrera, que ha llegado hasta aquí, que ahora generas este impacto en los otros? Pues mira, yo creo que eso es súper complicado de ver, o por lo menos para mí. Al final, nosotros cuando nos miramos a nosotros mismos, o yo cuando me miro, hay muchas áreas de mí que yo no conozco. Tengo muchas áreas ciegas. Yo puedo creer que estoy siendo maravillosa en algo, pero en realidad, si no tengo el espejo de alguien que mira lo que yo hago y el impacto que genero, cuesta mucho verlo. Ahora, ¿qué sí puedo identificar?
Pues lo que me gusta y lo que se me da bien. Claro. ¿No? Entonces, si yo sé qué es lo que me gusta, lo que se me da bien y conecto con ello, pues al final la forma de llevarlo a cabo pues generará pues ese impacto que genera el talento para lo que me gusta, ¿no? Y sabiendo que esto te gusta, se te da bien, ¿te ha costado mucho llegar hasta aquí? ¿Has tenido que superar muchos retos hasta colocarte en la posición en la que te encuentras? Sí. Bueno, la vida es un camino, ¿no? Y la vida pasa. Son esas cosas que te van pasando. Fíjate, yo más que retos de situaciones, ¿no? Que también pues, te van ocurriendo cosas y vas aprendiendo de ellas, yo creo que para mí el principal reto era interno. Es más, o para mí ha sido más, trabajarme muchas de las barreras o creencias que yo podía tener, ¿no? Por ejemplo, a mí me ha ocurrido que siempre he sido como muy joven para las posiciones y las responsabilidades que he ido haciendo, ¿no? Y el romper esas creencias y esas dudas y esos miedos que a veces te surgen de ¿yo valgo o no valgo? ¿Pero esto lo estoy haciendo bien o no? ¿Seré suficiente? Yeah. ¿Por qué a mí? Pues todas estas cosas requieren para mí de mucho trabajo personal. Entonces, no considero que hayan sido más barreras de entorno, porque al final lo que te va ocurriendo son experiencias, sean positivas o sean negativas, pues vas aprendiendo de ellas, pero es más cómo superas todo ese mundo interior que te va ocurriendo en paralelo de lo que te ocurre en el mundo exterior. Y hablando de ti, Susana Pérez de Bries, ¿de Bries es un apellido holandés? Es holandés, sí. ¿Tienes familia holandesa? Bueno. ¿O es heredado de hace muchas generaciones? Sí, no, yo es que digo que cuando hablo de diversidad muchas veces, digo que yo en mí soy un poquito diversa, porque mi abuelo era holandés, mi abuela era lituana, mi madre es sudafricana, mi hermano nació en Canadá. Yo nací en Madrid y siempre digo que lo más exótico que tengo es mi padre, que es de Toledo. Entonces, bueno, pues de ahí me viene un poquito bueno. el apellido, ¿no? Claro, es que me ha llamado la atención. Bueno, con esa diversidad familiar, no sé qué nos vas a responder, tenemos que hacerte dos preguntas. Queremos que nos hables de tus referentes, uno de ellos en lo personal y el otro en lo profesional, para quedarnos con el sabor de lo que a ti te ha traído también hasta aquí. Pues no, es una pregunta genial porque además el tema de los referentes y en el caso de las mujeres es como muy necesario, ¿no? Sí. El ver diferentes modelos y formas de hacer cosas que a lo mejor no estamos acostumbradas y que a lo mejor nos cuesta vernos reflejadas, ¿no? Si no tenemos. Entonces, respondiendo a tu pregunta, cuando pienso en referentes personales, quizás me quedaría con cachitos de muchas mujeres, pero como tengo que traer a una, ¿cómo no voy a traer a mi madre? Claro. ¿No? Que al final pues, son esas mujeres que tenemos cerca y que hemos podido ver. Yo traigo a mi madre por dos cosas, ¿no? Una, ya has visto pues, lo internacional que es ella. Bueno, pues mi madre es que es una mujer muy adelantada para su época, porque ya con una edad tiene carrera universitaria, ha vivido en diferentes países. Y eso hace que tengas como una mentalidad pues, de apertura, de flexibilidad, claro. De ver el mundo pues, muy diferente a cuando las experiencias a las que te has enfrentado siempre han sido como las mismas, ¿no? Pues te da una mirada diferente. Sí. Y luego por valentía, porque bueno, ella ha tomado algunas decisiones en su vida que desde luego había que ser muy valiente para hacer. Entonces me quedo con ella por esas dos cosas, sin lugar a dudas. Qué bonito. ¿Y a nivel profesional? Ella también, porque a veces lo uno va con lo otro. Mira, en este caso no. A nivel profesional, bueno, no sé si profesional, pero quizás de persona conocida, ¿no? Cuando me pongo a pensar en referentes, porque me pasa mucho que yo me quedo con cachitos de personas, ¿no? De cosas que veo que me gustan, cosas que veo que son emulables. Pero es verdad que me acuerdo cuando era adolescente, me quedé mucho, es una actriz, ¿vale? Es Audrey Hepburn. O sea, ya está, no es ningún súper referente del mundo del liderazgo, etcétera, pero es una persona que a mí me marcó bastante porque además falleció cuando yo iba al instituto y entonces como que la tenía muy presente. Creo que en el año ¿no? 93 era, ¿no? Sí, por ahí sería. Y la tengo como referente porque a mí es una persona que siempre me ha llamado muchísimo la atención. Desde luego tiene una biografía muy potente. Claro.
Pero más allá de la biografía, que se podía hablar en su momento, ¿no? Que claro, pues cuando alguien fallece, pues le hacen muchos programas, monográficos, etcétera. A mí me da mucho la atención que era una mujer que, aun a pesar de esa apariencia frágil por la vida que había tenido, era súper fuerte, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes tener esa imagen física de fragilidad, pero transmitir esa fuerza y esa resiliencia como ella transmitía? Entonces yo me quedé mucho con cómo además una persona que lo ha vivido así de difícil, en vez de, no sé, pues hundirte en la miseria o qué sé yo, pues decide, no solo remonta su vida, sino que decide hacer algo para ayudar a los demás, ¿no? Entonces, no sé, siempre me ha como inspirado mucho. Yo creo que nos va muy bien además con el título del podcast, con el más de lo que ves, porque claro, es verdad que en apariencia era una mujer chiquitita, muy delicada, y en realidad detrás de eso había una personalidad fuerte y desde luego muchísima valentía y muchísima fortaleza. Sí, sí. Susana Pérez de Bries, muchísimas gracias por haber estado aquí hoy. A ti, un placer, la verdad. Un placer compartir con vosotros.